Que Dios les bendiga una vez más. El título que tenemos en esta ocasión para esta prédica que vamos a compartir es ¿qué estás haciendo con tu pasado? Vamos a tener una base bíblica en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 7, y luego vamos a continuar leyendo los versículos 20 hasta el 24. Leemos en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Nos movemos al 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Amén. El énfasis que queremos hacer, primero usted leyó junto a mí la parte donde Dios le está dando una enseñanza, un mandamiento, diciéndole al pueblo lo que tiene que hacer para que le vaya bien. En el versículo 20 hay una salvedad. Mañana, dice en otras versiones, en el futuro, cuando te pregunten, acuérdate, dile a tus hijos de cuando tú eras esclavo de Egipto. Y ahí viene realmente la esencia del mensaje que vamos a compartir en esta mañana. El pasado no es para olvidarlo. Y esto yo sé que puede sonar bastante controversial, porque se nos dice muchas veces, olvida tu pasado, tú eres una vida, somos nueva criatura, eso sí, somos nueva criatura, dice la palabra. Y el Señor olvida nuestras rebeliones y nuestros pecados, pero nuestro pasado es parte de nuestra historia, de lo que somos hoy. Y por lo tanto, el pasado no es para olvidarse. Si fuera así, el Señor no nos dejara memoria del mismo. No tuviera la intención entonces de que lo recordáramos. Ahora, hay que hacer una salvedad y ser claro con esto. Una cosa es el pasado, otra cosa es el dolor que ocasionó el pasado. Una cosa es lo que viví, otra cosa es el pecado y la rebelión que cometí. Dios borra nuestras rebeliones. Dios perdona nuestros pecados de forma tal que ni se acuerda. Y quiere que si Él lo hace, igual nosotros hagamos lo mismo. Que nos olvidemos de nuestro pecado y que no le demos cabida, porque es exactamente lo que usa Satanás para atacarnos continuamente. Y nos ataca en la mente, incluso con cosas que usted sabe que nadie más conoce, pero que usted hizo. Y el enemigo llega aquí y te lo acuerda. A ese no es el pasado que nos referimos, ese es el pecado, esa es la rebelión, eso es lo que hay que borrar, eso es lo que la Biblia dice, usted y yo somos nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, lo que usted y yo vivimos, todos los procesos por los que hemos pasado, esos son los que nos llevan a lo que somos hoy. Sin pasado no hay historia
y sin historia no hay gloria. Dios le dijo al pueblo, acuérdate de cuando eras esclavo. Y no solo te acuerdes, sino díceselo a tus hijos. Los judíos tienen muchas tradiciones, pero muchísimas, que están enfocadas en recordar lo que ellos vivieron. Es un pueblo que se enfoca en conocer, dar a conocer y recordar su historia. Hay un adagio que dice, muy dominicano, que los pueblos no tienen memoria, algo así creo que dice, y que cuando el pueblo no tiene memoria vuelve a repetir su historia. Entonces, por eso usted y yo no debemos olvidar el pasado jamás. Vuelvo y aclaro, el pecado que cometimos sí, porque somos nuevos en Cristo Jesús. Pero ese pasado es lo que nos va a llevar a ser mejores hoy y mejores en el futuro. Tu pasado, mi pasado, es mi entrenamiento. Cuando usted, si en un momento dado ha ido a una entrevista de trabajo, ha llevado un currículum, si ha cambiado a un hijo de colegio, ¿qué le piden? Si usted va a inscribir a un niño en quinto curso, ¿qué le van a pedir? Evidencia de que estuvo en cuarto, de que pasó el curso anterior. ¿Por qué? Porque ese pasado se necesita como base de ese presente y ese futuro que se va a construir. Cuando usted llegó a su primer trabajo, usted llegó probablemente con cierto nivel de conocimiento, pero fueron las experiencias adquiridas allí las que lo formaron, las que lo llevaron a escalar, a obtener una posición diferente, a tener seguridad en lo que usted estaba haciendo. Y cuando usted se mueve de un lugar a otro, usted lleva su currículum o resumen donde está plasmada su historia, su pasado, incluyendo sus experiencias. Y hago yo una salvedad o una pregunta. Cuando usted estuvo en trabajos anteriores, ¿todo lo hizo bien? ¿Todo fue perfecto? No. Nadie que me diga que sí, porque no le voy a creer. Usted cometió errores, yo cometí errores, pero de esos errores aprendimos y nos llevaron a hacer las cosas de una manera distinta. Ese pasado nos lleva a fortalecernos, pero cuando usted va a la próxima entrevista, usted no da detalle de los errores cometidos. ¿De qué usted habla? De su experiencia. Sí, yo manejé esto, yo hice aquello, pero en todo ese proceso y todo entrevistador lo sabe. Incluso cuando yo he tenido la oportunidad de entrevistar personas, muchos se sorprenden porque yo le hago esta pregunta. Digo, háblame de algún error grave que hayas cometido. Casi nadie se espera esa pregunta, se queda como que, sí, de algo que hayas hecho en tu gestión, en tu labor, de lo que no te sientas orgulloso. ¿Por qué? Porque todos cometemos errores, pero de ahí nosotros aprendemos. Y en esta mañana, mis hermanos, el enfoque de este mensaje es que nosotros sepamos que cada uno de nosotros tuvo un pasado que en manos de Dios toma una forma increíble, toma una forma maravillosa. A veces nos sentimos desalentados porque no hemos tenido la vida que queríamos, pero en la mayoría de las ocasiones usted no eligió muchas de las cosas que le ocurrieron. Muchas veces sí, pero hay otras en las que usted no tuvo nada que ver. Usted nació en un hogar que usted no eligió. Usted fue procreado de forma que no eligió. ¿Cuántos niños no son productos de una violación? Imagínense si se quedan viviendo con el dolor. Eso no es lo que estamos enfatizando en esta mañana. Ahora, ese pasado que tuviste, sin importar cuál haya sido, es lo que hoy, en manos de Dios, es la herramienta necesaria para catapultarte a la gloria, para llevarte a donde Dios te quiere llevar. Pero tienes que estar consciente que ese pasado no fue un error, que no eres una víctima, jamás, que eso fue parte de tu proceso de preparación, es parte de tu proceso de ser quien Dios quiere que seas. Imaginemos la vida de José, y voy a tocar personajes que se han hablado recientemente aquí en la congregación. ¿Qué sería de la vida de José sin ese proceso que vivió? ¿Qué hubiera pasado si José, de ser el niño mimado de papi con su túnica de colores, llega al palacio? Imposible.
Pero José pasó un proceso que lo transformó. ¿Le dolió? Claro que sí. Y no solo José, ¿qué hubiera sido de la vida de Moisés, el gran libertador? Así es como lo conocemos y todos los judíos lo valoran de una manera increíble. El libertador del pueblo hebreo que lo sacó de Egipto, claro, guiado por la mano poderosa de Dios. Pero ¿qué hubiera sido de Moisés si no le toca vivir? Hay muchas cosas en su pasado que Dios permite que estén aquí, en la palabra de Dios. Porque aquí hay un resumen de todo lo que se vivió. Si Dios hubiera querido, aquí solamente apareciera lo bueno de cada uno de sus personajes. No apareciera cuando Moisés mató al Egipto, cuando tuvo problemas con el hebreo. No apareciera probablemente cuando él le dijo, no me mande a mí, manda a mi hermano, yo soy tartamudo. Pero ¿por qué Dios permitió que todo eso esté aquí? Por la misma razón por la que te permite recordar tu pasado. Por la misma razón. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que te va a llevar al nivel donde Dios te quiere poner. Es parte de la gloria que vas a recibir de parte de Dios. Pero sin ese pasado, no serías quien eres hoy. David, otro gran ejemplo. Cuántas luchas, cuántas batallas, cuántos errores. Y Dios dice que el corazón de David era como el corazón de él mismo. ¿Y qué significa todo eso? ¿Fue perfecto David? Claro que no. ¿Somos perfectos tú y yo? Claro que no. Nuestro pasado, sin importar lo terrible que haya sido, no es para avergonzarnos, no. Nuestro pasado es para ponerlo en manos de Dios. Y una vez esté puesto en manos de Dios, permitir que el Señor siga construyendo un presente glorioso de acuerdo al propósito que tiene en esta tierra para ti y para mí. Porque cada uno de nosotros vino a esta tierra con un propósito único. Entonces, todos no podemos tener el mismo pasado, porque no todos tenemos el mismo propósito. Lo que usted vino a hacer aquí, lo que yo vine a hacer aquí, necesita una formación. Esa forma que tú tienes físicamente como eres, esas experiencias que has vivido, esos padres que Dios eligió para ti, ese lugar. Muchas veces decimos, ay, yo nací en la cuna equivocada. Nadie nació en la cuna equivocada. Usted nació, yo nací donde tenía que nacer. Ay, pero que hay otros que le ha tocado una vida, gloria a Dios. Esa es la vida que necesitan para cumplir el propósito al que fueron llamados. La vida que tú tuviste, que yo tuve, es la que necesito para llegar a donde Dios quiere que yo llegue. Y eso debe estar siempre latente en nuestras vidas, no el pecado, no la rebelión, no el dolor. Todo lo que Dios hace es bueno y bueno en gran manera. Bueno en gran manera. La memoria es buena en gran manera. Pero también todo lo que Dios hace está el antagonista que lo quiere tergiversar. Todo, hermano, todo Dios lo quiere tergiversar. El enemigo, el Señor reprenda, lo quiere tergiversar. Entonces, usa nuestro pasado, la parte negativa, la parte mala, para acusarnos, para hacernos sentir inferiores, infelices. Pero que siempre esté presente en nuestras mentes que si Dios lo permitió, Él se va a glorificar. Y que lo que hoy yo no entiendo, lo entenderé después. Y más aún, en la medida en la que vamos avanzando en estos caminos, nos damos cuenta de qué buenos fueron esos momentos, donde en un día tal vez nos sentimos como, wow, ¿por qué yo estoy viviendo esto? Pero luego el Señor nos muestra cuál era el propósito, cuál era el objetivo. Sin el pecado de Adán y Eva, no llega Jesús. ¿Qué sería de nosotros sin Jesús? Porque Jesús es. En la medida en la que nosotros vamos estudiando y aprendiendo de la vida de Jesús, nos damos cuenta de que el hecho de haber conocido a Jesús, el tener a Jesús como Salvador, ¿qué sería de nosotros si solo existiera el Antiguo Testamento? Bueno, yo leo esto, yo digo, wow, Señor, gracias por Jesús. Gracias, mil gracias por este Salvador, que no solo vino a salvarnos, sino vino a enseñarnos cómo vivir en esta tierra. Me llama mucho la atención y quiero compartir la historia de la mujer que fue hallada en pleno acto de adulterio.
Una historia que uno dice, wow, qué malos fueron esa gente, qué momento tan duro para esa mujer. Solo pensar algo así es terrible. Ella fue hallada en pleno acto de adulterio, que es una vergüenza. Pero aparte de ser una vergüenza, de ser en esta época, era la diferencia entre la vida y la muerte, porque para esa época, la mujer que era encontrada en pleno acto de adulterio estaba destinada a ser apedreada. Y ese error, ese pasado tan funesto de esa mujer, Dios lo utilizó de una manera gloriosa. ¿Quiénes de los que están aquí no han escuchado nunca? Y no me estoy refiriendo a una prédica, digo en la calle, de manera coloquial, a alguien decir, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Cuántas veces usted y yo hemos escuchado, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra? ¿Cuántas veces lo has dicho? Hermanos, si esto nos lleva a reflexionar, a veces cuando tenemos situaciones duras, difíciles. Recuerdo una vez que estaba orando por algo que me estaba sucediendo y me llegaba a la mente David, de cómo oraba David, y Señor, y esto, de Elías, que baje fuego, que lo consuma, hasta que me llegó Jesús. Digo, ay Dios mío, ya. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, mis hermanos, eso que está aquí en la palabra plasmado, miren cómo Dios usa una tragedia, lo que pudo ser lo peor de esa mujer, para que sea de bendición para miles y miles y miles. ¿Cuántas veces usted no ha frenado probablemente su accionar o su hablar al recordar o al alguien decir, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pasado puesto en manos de Dios y el pasado dejado de manera aleatoria que vaya a la deriva? Cuando nosotros vivimos con nuestro pasado como una carga puesta, difícil, un saco de piedra, nos trae dolor, frustración, depresión, ansiedad, porque no queremos que nuestro futuro sea como el pasado y eso nos genera una ansiedad increíble. Vivimos con ese rencor que nos mata y por ende somos infelices y dañamos sin querer casi a todo el que tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque esas heridas están ahí y eso es precisamente lo que quiere Satanás. Que usted y yo vivamos sintiéndonos miserables toda la vida. Él es el gran acusador. Que lo que sea que hayas cometido o que hayan cometido tus padres, porque muchas veces no es ni siquiera por el error mío, es por el error generacional, que yo me sienta avergonzada. ¿Y por qué? Sin embargo, el mismo pasado, puesto en manos de Dios, qué diferente es. El día pasado tuve la oportunidad de socializar con una joven. Y ella empezó así, yo nunca la había visto, la vi en la tienda, empezó a hablarme de su vida, que se va a casar, y muy emocionada, y yo, wow, qué bueno. Me dice, yo era prostituta. Yo me quedé como, oh, de repente me sale con eso, pero Dios me limpió, tengo tanto tiempo, estoy como una niña, y mi noviazgo ha sido como una virgen, como una niña. Yo me sentía, hermano, yo hablo de esto y se me paran los pelos, porque yo me sentía tan emocionada con ella y con eso que ella me decía, cómo me lo decía, y decía, wow, cómo Dios puede librarte, cómo Dios puede limpiarte y cómo el enemigo quiere mantenerte siempre en el lodo, acusándote. No importa lo que hayas hecho, ponlo en las manos de Dios y va a servir de bendición a otros. Amén, gloria a Dios. La pregunta ahora es, ¿dónde está tu pasado? ¿Qué estás haciendo con tu pasado? ¿Lo tienes como un aguijón? ¿Se lo dejaste a Satanás para que lo use a su antojo, para ponerte como un muñeco viejo, para maltratarte cada vez que a él le dé la voluntad y venga y te acuse una y otra vez? ¿O lo pusiste en manos de Dios para ser de bendición a miles?
porque ese es el propósito. Lo que sea que hayamos vivido, lo que sea, no importa. Hoy rompe con esa vergüenza. No te avergüences más. Si lo hiciste, ya pasó. Y no lo entierres. Entierra el pecado, el dolor y la rebelión. Pero el hecho como tal, déjaselo al Señor. Ponlo en manos de Jesús. La mujer que fue hallada en pleno acto de adulterio, sin Jesús, estaba destinada a ser apedreada, a morir como una cualquiera. En manos de Jesús es un testimonio glorioso que nos impacta miles de años después. La mujer que fue a sacar agua del pozo, cuando llegó Jesús y le preguntó por su marido, que dijo, no, yo no tengo marido. Y creo que aquí casi todos conocemos la historia. Dijo, muy bien, tú has contestado, porque has tenido 5. Y el que tienes no es tuyo. ¿Qué pasó con su pasado? En manos de Jesús. Eso es glorioso, hermano. Ella era tal vez una cualquiera, pero en manos de Jesús ese pasado se convirtió en salvación para muchos, porque ella, en vez de esconder su pasado, ¿saben lo que hizo? Fue corriendo al pueblo y dijo, me he encontrado con un hombre, ese es el Salvador, ese es el Mesías. Ese me dijo mi pasado. Y los del pueblo, ¿ustedes creen que no la conocían? Claro que sí, claro que sabían. Siempre pueblo pequeño, como dicen adagio, infierno grande. ¿Y por qué? Por lo que Satanás hace con el pasado. Te acusa, te condena y te quiere pisotear hasta llevarte a la tumba. Pero Jesús dice, no, yo vine a honrar tu pasado, a usarlo para la gloria y honra de Dios Padre. Y en este caso, el pasado de esa mujer y los que la conocían, decían, bueno, es verdad que ha habido algo diferente en ella. Y dice la Biblia, muchos escucharon lo que ella decía y fueron a ver al Mesías. En otras palabras, ella fue una misionera, ella fue una herramienta que Dios utilizó para salvar a muchos. En uno de los mensajes anteriores aquí, o una de las intervenciones, se mencionó también de cuando oían hablar a Pedro. Pero es que este es un hombre del vulgo, dicho en buen dominicano, es un hombre bruto, ese hombre no sabe hablar, no tiene letra, no tiene conocimiento de nada. Pero miren cómo habla. El pasado de Pedro, el pasado de ser un hombre bruto, tosco, hizo que fuera aún más glorioso el mensaje del Señor. De que se entendiera, wow, es el toque de Jesús lo que ha hecho la diferencia en la vida de este hombre. Y así hay cantidad de ejemplos en la palabra de Dios. No te avergüences de tu pasado. No. Teníamos una vida de pecado, nos arrepentimos, porque tampoco vamos a estar orgullosos del pecado. No, pequé, fallé, pero Jesús me perdonó. Derramó su sangre por ti y por mí, y soy nueva criatura. Amén. Y lo que pasó, que me marcó para mal, Él lo va a usar para bien. Siempre, siempre, que no se nos olvide, no es con algunas personas y con otras no. Si estás aquí, si estás escuchando, estás vivo, tienes esperanza. Y aunque haya tenido el pasado más despreciable, inimaginable, aún así Dios lo puede usar para bien. Eso es lo bueno de la gracia. No se entiende, yo no la puedo explicar. Más que decir que la gracia es un regalo que ninguno merecemos. La gracia de Dios es lo que permite que el más oscuro y tenebroso pasado se convierta en algo puro, blanco, perfecto en las manos de Dios. Así que, mis amados hermanos, ya para concluir, no importa lo que hayas hecho. Ahora, no lo dejemos como que fue un entrenamiento que no nos sirvió de nada. Si usted estuvo en la escuela primaria, secundaria, va a la universidad, tiene un montón de experiencia, todo eso le va a llevar a que usted va a tener ciertas competencias que al momento de ir a un trabajo va a poder devengar un mejor salario.
Imagínense que usted después de tener todo eso, todo ese currículum, usted decida, no, yo no voy a usar nada de eso. Yo quiero estar nuevecito. Yo voy a ir a un trabajo, yo me voy a presentar y cuando le digan, ¿y qué usted ha estudiado? No, no, eso es parte de mi pasado. Y la primaria, por lo menos, no, no. Si usted no puede evidenciar que usted, no sabe, que usted sabe, aunque sea leer, ¿qué tipo de trabajo usted va a tener? Va a ser igual que si usted puede evidenciar que tiene muchas competencias, que ha pasado todo un proceso, que tiene experiencias. Jamás. Asimismo es su pasado. Su pasado, mi pasado, es ese conjunto de vivencias, ese proceso que nos lleva a donde estamos hoy. Si lo dejamos fuera del currículum, no va a servir de nada, más que para Satanás acusarnos. Pero si lo llevamos como parte de lo que soy hoy, del complemento para donde Dios me quiere llevar, entonces va a ser de bendición para miles, tal y como ha ocurrido con el pasado de todos los que están aquí en este libro maravilloso. Que si Dios hubiera querido, hago la salvedad una vez más, no lo pone, para que nada más viéramos todas las cosas maravillosas y buenas que hicieron. Pero cuando yo leo la Biblia, no importa, hermanos, no importa el pecado o el pasado que usted haya tenido, siempre usted va a encontrar a uno ahí que usted diga, bueno, ahí yo no llego, eso yo no lo he hecho. Siempre, porque la Biblia está llena de hombres y mujeres con tentaciones, con debilidades, como usted y yo, y que fallaron, con excepción de Jesús. Así que tomemos esto como ejemplo para decidirnos a hacer con nuestra formación, con nuestro proceso, lo que Dios quiere que hagamos. Y que si hasta hoy usted tenía eso como, bueno, eso fue lo que yo viví, olvídese de eso y póngase a pensar y pregúntele a Dios, porque le va a responder, Señor, todo ese pasado que yo tuve en mi vida, todo esto que he vivido, ¿para qué es? ¿Qué tú quieres hacer con eso? Hasta hoy lo dejé siendo inútil, hasta hoy estuvo engavetado. Yo lo pongo en tus manos para que tú cumplas tu propósito en mi vida y que yo pueda ser de bendición. Porque nosotros estamos aquí, mis hermanos, para ser de bendición. Si no hemos entendido eso, estábamos mal. Pero el propósito de cada creyente es ser de bendición. Usted y yo somos embajadores de Cristo en esta tierra. ¿Y qué hizo Cristo? Donde quiera que llegó, bendecir, ayudar, sanar. Jesús no pasaba por una aldea sin ser de bendición. Y si usted y yo somos los representantes de Cristo aquí, usted y yo somos llamados cristianos, ¿saben por qué? No es porque nacimos en la era después de Cristo. Usted y yo decidimos ser cristianos porque decidimos vivir como Cristo. Amén. Así que Cristo fue de bendición con todo. Seamos nosotros igual de bendición con toda nuestra historia. Que Dios les bendiga y nuestro pastor con nosotros.